tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. En esta oportunidad tenemos un tema que estoy seguro resultará de su interés y es el tema de las extradiciones. Para ello hemos invitado el día de hoy a Jorge Rosas García, a quien le doy las gracias por su presencia. Bienvenido, Jorge, al programa. Muchas gracias. Jorge Rosas García es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, y tiene una maestría en Ciencias Jurídico-Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y actualmente se desarrolla como director general de extradiciones y asistencia jurídica en la Procuraduría General de la República, además de una trayectoria como servidor público en esta institución de más de 15 años, y ha recibido cursos y capacitación, bueno, entre otras que en instituciones como la DEA, como el FBI, y en países como Alemania, España, Canadá, Francia, un hombre preparado en estos temas. Pues yo empezaría, Jorge, por preguntarte lo lógico en este tema, tomando en consideración que nuestro público no necesariamente son abogados. ¿Qué es la extradición? En primera, pues quisiera apreciar y agradecer la invitación a este programa, la oportunidad de que el público en general conozca el trabajo que está realizando la Procuraduría General de la República a través de esta Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica. La extradición es un mecanismo de carácter internacional, de cooperación internacional, por medio del cual un Estado, denominado Estado requirente, le solicita a otro Estado, denominado Estado requerido, la entrega de un prófugo de la justicia, ya sea para que vaya al país y sea procesado o para que cumpla alguna sentencia que previamente ya se le impuso. Entonces, en estos casos siempre el supuesto básico, y por ejemplo para poner el caso México, es el supuesto de que una persona comete un acto delictivo en nuestro país y eventualmente para evadirse de la acción de la justicia se traslada a otro país, ¿no? Con el fin de evitar la eventual llevada a un proceso y eventualmente a prisión. Entonces se va a otro país y la extradición tiene como finalidad generar el mecanismo para traerlo de vuelta, ¿no? Correcto, efectivamente. Existen dos procedimientos de extradición, una que le denominamos extradición activa, que es aquella en la que México pide a otros países le hagan entrega de los prófugos de la justicia. Y existe otro sistema de extradición, que es la extradición pasiva, que es aquella en donde otros países requieren a sus fugitivos a las autoridades mexicanas. Personas que delinquieron en otros países y que se refugiaron en México. Exactamente. Ahora, siempre se ha comentado a nivel sociedad, digo, no a nivel abogados, que eventualmente tienen el conocimiento técnico, que para que proceda la extradición es necesario que haya tratado entre países, ¿no? ¿Eso es correcto? No necesariamente. México cuenta con una ley de extradición internacional y en esa ley de extradición internacional se permite que México solicite la extradición con aquellos países con los que no existe tratado o viceversa, que entreguen extradición a fugitivos de países con los que no tenemos tratado. Entonces, dependiendo del país que va a requerir la extradición, puede acudir al tratado internacional o bien, ante la ausencia del tratado, al mecanismo denominado la reciprocidad internacional. Sí, porque en términos de conocimiento popular, de pronto se dice, ¿no? Pues es que fulano se refugió en un país donde no hay tratado y de ahí no lo pueden traer. Por ejemplo, yo recuerdo que mucho la gente mencionaba Brasil hace algunos años, ¿no? Que ahí no teníamos tratado celebrado con ellos y que eventualmente era complicado extraditar a una persona. Pero retomo lo último que comentaste, siempre todo esto, como tiene que ver ya con materia internacional, se basa en un principio siempre de reciprocidad, ¿no? Es decir, yo le concedo a un país lo que ellos a su vez me conceden, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay reciprocidad internacional y me imagino que la extradición funciona de esa manera también, ¿no? Sí, repito, cuando no hay tratado internacional, entonces las partes acuden al principio de reciprocidad internacional. Ambos estados se comprometen a que en un caso similar también va a ser recíproco
si no hay ese tratado de extradición, va a poder, va en base a esa reciprocidad, se compromete a entregar a los sujetos que se refugien en el territorio. Ahora, con esto en términos generales, Jorge, podríamos decir que México, echando a andar este mecanismo de extradición, podría traer de cualquier parte del mundo a un prófugo de la justicia, o si hay lugares donde eventualmente esto no sería posible, pese a estar ubicada la persona. Bueno, México ha solicitado la extradición a diferentes países y hasta este momento no hemos tenido ningún problema. Sí hay algunos países en donde, por ejemplo, Suiza no entrega a sus nacionales. Entonces, en este tipo de casos, pues va a ser imposible que se extradite una persona que cometió delitos en el territorio mexicano a nuestro país. Que ese es otro dato, porque la extradición no es solamente de mexicanos que hayan delinquido en territorio nacional y se hayan fugado a otro país, sino también es el caso de extranjeros que hayan delinquido en México y se refugien en su país de origen o en otro. Sí, el requisito para que se solicite la extradición es de que exista una orden de aprehensión. Entonces, esta orden de aprehensión puede provenir pues, de juzgados del fuero común o juzgados federales, y puede ser en contra de mexicanos o en contra de extranjeros, ya sea que el delito se haya cometido dentro del territorio mexicano o haya tenido sus efectos dentro del territorio mexicano. En este caso, pues las autoridades acuden a la Procuraduría General de la República para solicitar la extradición de estos sujetos que se evadieron de la justicia, y México, la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, acudimos en vía diplomática a los países donde sabemos o creemos que se encuentra escondiéndose o refugiándose el presunto responsable, y de esa manera nosotros solicitamos que se inicie el procedimiento de extradición. Ahora, ¿cuál es la regla? ¿La mayoría de los países aceptan eventualmente extraditar un nacional de ese propio país? ¿O la regla es, como ocurre en Suiza, que tratándose de un suizo, no lo dan en extradición a otro país? Mire, inicialmente los tratados internacionales prohibían o de alguna manera restringían la entrega de sus nacionales. Sin embargo, en la actualidad, en el mundo globalizado que estamos viviendo, los cambios también se han venido generando inclusive para los tratados internacionales. En la actualidad se habla de que han existido en la historia 4 tipos de tratados internacionales. En un principio, el tratado internacional únicamente se restringía a la reciprocidad internacional. Fue evolucionando este tipo de tratados internacionales y con posterioridad ya se empiezan a firmar tratados en donde ya existe un catálogo específico de delitos. Entonces ya por este tipo, cuando existen esos tipos de delitos, ya podía haber extradición. Un ejemplo de estos es el tratado que tenemos celebrado entre México y Cuba, y posteriormente va evolucionando los tratados internacionales y ya prácticamente se permite la extradición para todo tipo de delitos. Este tipo de tratados internacionales se les conoce como de tercera generación, y dentro de ellos está un tratado que firmó México con el Reino de España. En la actualidad, este tipo de tratados también ha evolucionado y ya se tienen antecedentes de otros tratados internacionales denominados fast track, como por ejemplo el que existe fast track por lo rápido. El que existe entre los Estados Unidos y el Reino Unido, en donde la entrega pues es muy rápida. Aquí está condicionada a que se trate de terroristas, entonces de esa manera pues va a ser mucho más ágil. Ahora, por ejemplo, en la legislación mexicana, Jorge, de solicitarlo a un país extranjero y de considerarlo procedente, México sí extradita mexicanos para que eventualmente sean procesados al país que lo está requiriendo por haber cometido un delito.
Sí, dentro de nuestra ley de extradición internacional se señala que México podrá extraditar en casos excepcionales a sus nacionales, a los mexicanos. Sin embargo, como se los mencionaba hace un momento, ¿Señala la ley los casos excepcionales o eso lo queda a criterio del juez? no, se señala como casos ¿Excepcionales? de excepción. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el, el Estado mexicano tiene que valorar, o valora de hecho, cuándo sí entrega o cuándo no entrega Ujú, a un nacional. ujú, En este caso, el Estado mexicano, ante el, la existencia de tantos delitos que se están cometiendo en el territorio mexicano, que se están cometiendo en otros países, entonces ha generado una política en donde la extradición es un mecanismo que permite al Estado mexicano cooperar con otros países en el combate a la delincuencia, en el combate a la impunidad. Al final de cuentas, lo que se busca con los tratados internacionales de extradición o con la ley de extradición es de que no exista impunidad, que las personas que cometen un delito no aprovechen los otros territorios y se vadan de la acción de la justicia. ujú. Entonces aquí lo que México ha estado en este momento, ya desde hace varios años, entregando inclusive a sus nacionales por el tipo de delitos que están cometiendo en otros países. Pues estamos hablando de personas que han cometido delitos graves en otros países, como relacionados con la delincuencia organizada, Sí, sobre todo en términos de opinión relacionados, pública hemos oído de casos de sí, mexicanos que son extraditados o solicitados de extradición por el gobierno de Estados Unidos y se ha concedido, ¿no? Entonces, que si la legislación sí lo permite y eventualmente el Estado mexicano analiza la causa de excepción y si la considera procedente, se otorga la extradición, ¿no? correcto. Este, también tradicionalmente, Jorge, se ha considerado, o por lo menos existe esa idea, y viene esto con relación a lo que comentabas del fast track, de que la extradición es un trámite de lo más tortuoso que existe, porque implica trámites con los gobiernos tienen que pues, verificar la veracidad de la información y una serie de cuestiones. ¿Sigue siendo muy tortuoso un procedimiento de extradición? Bueno, el procedimiento de extradición es un procedimiento de carácter administrativo, de tipo penal, en el cual también se deben respetar las garantías constitucionales de cada uno de las personas que son solicitadas en extradición, de los presuntos responsables. Entonces, eh, se puede iniciar de dos maneras. Una, cuando el Estado requirente solicita la detención provisional con fines de extradición. En este caso, lo mencionaba, requieren al gobierno, al Estado mexicano, la entrega de una persona y Esa es la que solicita, denominamos pasiva. sí, Y nos digo, para ir siguiendo más o menos el caso, estamos en el supuesto, por ejemplo, ahorita que mencionabas el Reino de España. Vamos a suponer que el Reino de España identifica que en la República Mexicana se encuentra una persona que ellos tienen identificados como prófugo de la justicia allá. Entonces, en un primer paso, por la vía administrativa y diplomática, solicitan la detención de esta persona. sí, mencionaba que puede haber dos caminos. Uno, pueden pedir la detención provisional. Ujú. En este caso, le solicitan al Estado mexicano que a un sujeto que ya está ubicado y del cual hay antecedentes de que puede evadirse nuevamente, tomando en consideración que ya evadió a otro país, entonces se solicita a México, cumpliendo algunos requisitos, que se obtenga una orden de detención con fines de extradición. Ujú. En este caso, el Ahora, por sujeto, ejemplo, aquí, para el caso México, en el caso, por ejemplo, si fuera el Reino de España, ¿esta comunicación o este pedimento se hace vía la Secretaría de Relaciones Exteriores? sí, es correcto. O sea, Relaciones Exteriores recibe esa solicitud y luego, digamos, la remite, en este caso, a la Procuraduría General de la República, ya al área a tu cargo para ver si es procedente o no es procedente. Sí, exactamente. El Estado, el Reino de España o cualquier otro Estado,
acude en vía diplomática a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitando la detención o la extradición de una persona. Ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores analizan si es procedente. O sea, ya hacen ahí un análisis O jurídico. hacen un análisis previo, si se cumple con los requisitos, ya sea del Tratado de Extradición O o de si la se ley de cumple extradición. con los requisitos de la ley de extradición. Y en ese caso ya remiten la petición a la Procuraduría General de la República, donde nuevamente se analiza cada uno de estos requisitos. Si procede, pues ya presentamos la solicitud ante los jueces de distrito y Para que sea el juez quien conceda la detención. exactamente, para que conceda la orden de detención, y ya las policías mexicanas son las que se van a encargar de ejecutar esa orden, Y por ejemplo, poniéndolo una en persona, algún reclusorio. o sea, es prisión preventiva en un reclusorio. Es una prisión, O sea, es detención provisional, pero para efectos, por ejemplo, si ocurriera aquí en el Distrito Federal, se cumple en un reclusorio preventivo. bueno, generalmente se va a poner a disposición del juez que libró la orden de aprehensión, la orden de detención. Si el juez encuentra que libró la orden de detención, es un juez que está en el Distrito Federal, el sujeto se trae al Distrito Federal y se le pone a disposición en alguno de los reclusorios preventivos de la Ciudad de México. Si la orden emanó de un juez del Estado de México, se pone a disposición en el Estado de México. Entonces es así como se va manejando. Bueno, Jorge, vamos a seguir, digamos, un procedimiento de esta naturaleza para que la gente entienda un poco cómo se va llevando a cabo. Ahorita por lo pronto tenemos que hacer un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, los cuales esperamos en la dirección expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. También lo invitamos a que visite la página web del Instituto Nacional de Ciencias Penales, www.inacipe.gov.mx, o bien llámenos al teléfono 54 87 1500 en las extensiones que aparecen en su pantalla y que aparecerán durante el transcurso del programa. Antes de continuar con esta charla sobre un interesante tema que es extradición con Jorge Rosas, quiero presentarles el ABC del nuevo sistema de justicia penal en México. Como ustedes lo saben, lo hemos abordado desde muy distintas perspectivas en este programa. Hubo una reciente reforma constitucional en materia penal en nuestro país que abarca muy distintos temas. Este catálogo que edita el INACIPE con caricaturas de Sergio Uracheta, pues pretende ir dirigido a todo público para de una manera no técnica, una manera en un lenguaje ordinario, poder explicar cuáles son las principales reformas que implica la reforma constitucional en materia penal. Si usted está interesado en este catálogo que se denomina ABC del nuevo sistema de justicia penal, llámenos, escríbanos a los teléfonos y direcciones que hemos mencionado y con gusto le haremos llegar un ejemplar del ABC del nuevo sistema de justicia penal. Bien, continuamos con Jorge Rosas hablando del tema de extradición y estábamos repasando un procedimiento, Jorge, por ejemplo, del caso de un país extranjero que solicita la extradición de un ciudadano de ellos por haber cometido un delito. Entonces decíamos, por ejemplo, el caso del Reino de España. Lo solicita vía Relaciones Exteriores le hace una primera revisión para ver si cumple con los requisitos, se envía a la Procuraduría General de la República, quien hace una segunda revisión, si considera que es adecuada, ya solicita al juez competente que eventualmente, por ejemplo, se haga una detención provisional para efectos de que el sujeto no vaya a seguir fugándose. Una vez que ya está sujeto el detenido, o al revés, está detenido el sujeto, ¿qué sigue? Bueno, en este caso, voy a comentarlo nuevamente. Cuando se solicitó la detención provisional con fines de extradición, el Estado requirente se compromete a presentar dentro de los 60 días
la petición formal de extradición. Ujú. En este caso, el gobierno extranjero le presenta a México pues un paquete de elementos que exige el tratado internacional, y ese paquete a su vez, Para tratar de acreditar que sí cometió el sí, delito que se le está imputando. sí, y ese paquete a su vez se va a presentar al juez de distrito para demostrar que sí existen elementos para que esta persona sea entregada en extradición, para que el juez emita una opinión jurídica y autorice o emita y considere que existe la posibilidad de que se cometió el delito, luego entonces de que se entregue en extradición al país requirente. Ahora, ¿existe un plazo máximo para esa detención provisional Sí, o es indefinido? el plazo máximo que está establecido es de 60 días. Ujú. En todos los tratados internacionales son de 60 días, excepto en el de España, en el que se consideran 45 días. Ujú. O sea, quiere decir que si una vez que se concede la detención provisional, el gobierno extranjero tiene 60 días para hacer llegar la documentación que acredite que presuntamente cometió los delitos que se le imputan, pero también ese mismo plazo corre para que el juez de distrito pueda eventualmente determinar la procedencia o no de la extradición. No, o sea, una vez que quedó detenido el sujeto, el Estado requirente es notificado de que ya quedó formalmente detenido, y a partir de ese momento empieza a correr un término de 60 días Ujú, para que el Estado formalice la petición de extradición. ujú. Entonces, dentro de estos 60 días presenta su solicitud formal de extradición, y junto con esta solicitud de extradición acompaña el paquete de pruebas que demuestran a la autoridad mexicana que esta persona que está siendo requerida Presuntamente cometió el delito o los delitos. Entonces aportan ahí las pruebas que demuestran que se cometió el delito, que este hombre es probablemente responsable. Igualmente aportan otro tipo de documentos relativos al tipo penal, a la prescripción. Igualmente aportan la fotografía, todos los elementos que le demuestren al juez que esta persona efectivamente cometió el delito en el país que está requiriendo la extradición. ¿Y Entonces, ese juez de distrito tiene 60 días? no, el juez de distrito, en el momento en que recibe la petición formal de extradición, le notifica al sujeto que el país extranjero formalizó su petición, y le concede 3 días para que la persona a extraditar, el extraditable, presente sus excepciones. Y además le concede 20 días para que dentro de esos 20 días se desahoguen las pruebas que él ofrezca para desahogar sus excepciones. Si se cumplen los 60 días de detenido el sujeto y no hay resolución, ¿lo sueltan? Efectivamente, si dentro de los 60 días el país que requirió la detención provisional no presenta o no formaliza la petición de extradición, entonces el juez mexicano, el juez de distrito, tiene la obligación, el deber de informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta a su vez le notifique al Estado, y si no se presenta la petición, a pesar de esa petición, entonces se levanta la medida de la detención provisional y queda en libertad. Pero si sí presentó dentro de los 60 días, como el sujeto no puede permanecer más de 60 días detenido, si el juez de distrito no ha resuelto en ese plazo, ¿de todos modos también lo dejan suelto? No, o sea, si presentan, perdón, ¿O se amplía el plazo una vez que presentan los documentos? Una vez que el Estado requirente presenta o formaliza la petición de extradición, a partir de ese momento el juez le notifica al extraditado, al detenido, que ya se requirió su petición formal de extradición. Le concede un plazo de 3 días para que ofrezca sus excepciones, y dentro de los 20 días siguientes para que se desahoguen las excepciones. Entonces él ya queda sujeto al procedimiento de extradición. Y ya
no hay plazo ya, perentorio ya no para hay plazo que perentorio. puede durar ahí el tiempo que dure desahogarse esto. Sí, entonces él ya queda ahí detenido a disposición del juez durante el tiempo en que se desahoguen este tipo de pruebas que él ofrezca dentro de sus excepciones. Ahora, ya que el juez de distrito conoció de la petición del Estado extranjero, ya que dio vista al extraditable para efectos de que alegue lo que a su derecho convenga, finalmente el juez de distrito va a dictar una resolución. Técnicamente, ¿cómo se llama esta resolución? ¿Se llama sentencia también? Es una opinión jurídica en donde el juez, valorando las pruebas que fueron aportadas, las excepciones que hizo valer la persona a extraditar, entonces ya determina si es procedente a juicio del juez o no la Extradición. extradición. Ya eso se denomina opinión jurídica. Es una opinión Esa jurídica. opinión jurídica se le hace saber a la PGR, lo cual la PGR lo hace vía Relaciones Exteriores para decirle al Estado si se concede o no se concede la extradición. Bueno, en este caso ya esa opinión jurídica efectivamente se le notifica a la Procuraduría General de la República, pero sobre todo se envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe al país. valorando la opinión jurídica y tomando en consideración las pruebas que ofreció el Estado requirente, dicte el acuerdo correspondiente, que puede ser el acuerdo ya de extradición o que puede ser un acuerdo en el que se niega la extradición. Y normalmente es conforme a lo que haya dicho el juez. O sea, cuando Relaciones Exteriores dicta acuerdo concediéndola es porque la opinión del juez así fue. No siempre, porque pues nos hemos encontrado con opiniones de algunos jueces, pues que no se ajustan en el concepto de la Procuraduría o en el concepto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a las pruebas que existen dentro que presentó el Estado requirente, y en este caso se dictan los acuerdos de extradición. Por ejemplo, recientemente hubo un caso muy sonado en el de Benjamín Arellano Félix, en donde el juez consideró que de concederse la extradición se violaría el principio non bis in idem, toda vez que ¿Ese principio qué quiere decir? que no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito. Entonces, en este caso, regresando a este caso concreto de Benjamín Arellano Félix, ahí se menciona que ya fue juzgado incluso por delitos de lavado de dinero, cosa que pues que México nunca ningún juez federal lo ha procesado por por el delito de lavado de dinero o como se denomina en el Código Penal, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, cuando existen este tipo de criterios de los jueces, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores valora la opinión y ya toma su determinación. Entonces, no necesariamente va a ser siguiendo la opinión del juez de distrito. Ok, eso es algo muy interesante. Entonces, quien tiene la potestad para determinar la extradición con independencia de la opinión del juez, ¿es la Secretaría de Relaciones Exteriores? Efectivamente, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, este acuerdo de extradición, pues a su vez puede ser combatido o impugnado por los sujetos extraditables y generalmente acuden al juicio de amparo. Entonces, o sea, es combatible, recurrible el acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para extraditar o no extraditar. ¿Es el que se recurre vía amparo? Es el que se recurre vía amparo. La ley de extradición internacional contempla como único mecanismo de combate al acuerdo de extradición el juicio de amparo. Entonces, generalmente las personas que están sujetas al procedimiento de extradición lo combaten en esta vía, aunque también nos encontramos que hay personas pues que prefieren allanarse a la extradición o
o hay algunas otras Claro, el que amparo no combaten, que el no amparo es si lo combaten. considera, Sí. ¿no? Si se allanan, ya se. Ahora, Jorge, entonces, en sentido estricto es innecesario conocer la opinión jurídica del juez, ¿no? O sea, es un paso que se podría obviar, ¿no? Bueno, en ese momento Digo, nuestra porque si ley finalmente Relaciones Exteriores es la que va a determinar si sí o si no, pues ¿para qué le preguntamos al juez? bueno, en ese momento la ley de extradición así contempla este procedimiento. Les había mencionado en un principio que el procedimiento de extradición, a pesar de que es un procedimiento administrativo en forma de juicio, pues también concede ciertas garantías al sujeto a extraditar, y una de esas garantías es precisamente Es eso, conocer la opinión jurídica del juez. que Pero se le también a lo mejor escuche. sería un mecanismo para hacer más rápida la extradición, ¿no? Lo Sí, que decíamos un entonces, poco el fast track, que no pase por el juez, ya nada más lo determina Relaciones Exteriores con vista a la PGR y ya tendríamos más rápido una resolución. resolución, ¿no? Sí, efectivamente, la tendencia de los tratados internacionales es de que se vayan suprimiendo este tipo Todos esos de tramos de gestión. obstáculos para que en algunos delitos, como por ejemplo en cuestiones de terrorismo, se entregue a la brevedad a una persona que es prófuga de la justicia de otro país. Ahora, no es lo ortodoxo, pero yo imagino, Jorge, por ejemplo, si Relaciones Exteriores determina un acuerdo en sentido favorable para extraditar a alguien y lo hago en el momento sin esperarme a que el sujeto o darme cuenta de si el sujeto interpone el amparo o no y lo extradito y él por medio de sus abogados mete el amparo, pues se queda sin meter el amparo, ¿no? No. Digo, no es lo ortodoxo, pero eso podría pasar, ¿no? No, mire. Yo decreto el acuerdo hoy y en este momento súbanlo al avión, me lo llevo y ya para cuando se presente el amparo el sujeto ya está extraditado, ¿no? Mire, no se ha dado ningún acto de este tipo. La Procuraduría General de la República y el gobierno federal en general, pues tiene dentro de sus principios el ser respetuoso con la ley. Entonces esperan prudencialmente que... Forzosamente nos esperamos a que venzan ¿Qué plazo se le da para...? el plazo de 15 días que tiene el sujeto para impugnar el O sea, y una vez que se vence el plazo y se verifica, entonces ya o se da contestación al amparo o bien ya se extradita. Sí, no, ya dependiendo, si la persona interpuso el juicio de amparo, entonces ya la autoridad tiene la obligación pues, de rendir los informes, si hay el informe previo, el informe justificado. Pero eso para por lo pronto la extradición, y, ¿no? y suspende la extradición. Si la persona no acude al juicio de amparo dentro de los 15 días, entonces, pues entonces se entiende que consiente el acto de autoridad, el acuerdo de Relaciones Exteriores. De extradición, y entonces ya podemos ejecutar ese acuerdo. Oye, ya, aunque eso no pasa, ya me dijiste que no pasa, pero en el supuesto que te comento, ¿qué pasaría? Porque se queda sin materia el amparo, ¿no? Vamos a suponer, Relaciones Exteriores acuerda hoy, en la tarde y mañana en la mañana me lo llevo y ya no supe si presentó amparo o no. ¿Qué pasaría? Digo, en este hipotético caso. Pues ese hipotético caso creo que nunca se va a dar. Las autoridades de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Interpol, tenemos la obligación de ser respetuosos con los derechos de los ciudadanos, y así de plano les manifiesto que no se va a presentar una situación de ese tipo. Qué bueno que así sea. Es un caso un poco de laboratorio. Bueno, Jorge, creo que está quedando claro cuál es el proceso administrativo que se lleva a cabo para la extradición. Habría algunos temas que abordar más, pero si te parece lo hacemos después de este segundo corte, que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros.
Y le recuerdo nuestra dirección de correo para sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Es expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o también puede llamarnos al teléfono 54 87 15 00 en las extensiones que aparecen en su pantalla y que aparecen durante el transcurso de nuestra charla en el programa, que en esta ocasión es con Jorge Rosas. Oye, Jorge, ya nos platicaste un procedimiento, digo, grosso modo, no podemos entrar a todos los detalles, por ejemplo, de un país extranjero que solicita en extradición a una persona. Tomando en consideración, para efectos del ejemplo, que una vez que Relaciones Exteriores emita la resolución, sí extradito, y que se ampare la persona, aunque cada caso es distinto, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? O sea, como una media. Desde que nos solicita un país la detención provisional de esa persona hasta que eventualmente lo estamos extraditando, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? A partir del momento en que se detiene a la persona y se le detiene provisionalmente, lo formalizan, interpone sus mecanismos de defensa, estamos hablando de un promedio general de 8 a 10 meses. Aunque hay asuntos especiales en donde se han tardado más de 2 años. O puede ser más breve, pero digamos esa es la media. Ahora, cuando es a la inversa, ¿qué es lo que denominan ustedes extradición activa? Que es cuando el gobierno mexicano solicita la extradición de una persona a nuestro país. ¿Esa es la activa? Esa es la pasiva. Esa es la pasiva. ¿Cuánto más o menos tarda en promedio que un país extranjero nos entregue o a un nacional mexicano o de otro país, pero que cometió un delito en el nuestro? Bueno, depende de los países y depende también del delito. Por ejemplo, con los Estados Unidos, los costos que tienen para una persona el defenderse allá a veces son muy gravosos y en ocasiones se allanan a la extradición para evitar gastos, y entonces en 3 meses ya tenemos una persona entregada en extradición. Pues hay personas donde tenemos más de 2 años que dura el procedimiento de extradición, y depende, pues, sobre todo del tipo de delito y de los abogados que contraten los extraditables. Sí, y obviamente la defensa que estos abogados hagan en sus respectivos países, pero entonces también estamos hablando que la media puede ser de 6 meses a 2 años más o menos en promedio, ¿no? Más o menos. Oye, y respecto a la extradición, también se conoce en términos generales que un país otorga la extradición a otro cuando eventualmente el delito por el que estoy solicitando a la persona también es delito en el país de origen, ¿no? ¿Es correcto esto? Sí, dentro de los requisitos que debe cumplir una solicitud formal de extradición existen varios. Precisamente uno de ellos es de que exista, que el delito por el cual se busca la extradición también sea considerado como delito en el territorio mexicano. Entonces, poniendo un ejemplo, si España nos solicita en extradición a una persona, el delito que allá le están imputando, el Estado mexicano debe considerarlo también delito en sus leyes penales para poder extraditar. Correcto. Si resulta que es un delito que nosotros no contemplamos como tal, no extraditamos. No. Es decir, esa conducta que tú tipificas como delito en tu país, aquí en México no lo es y por lo tanto no te concedo la extradición. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces, por ejemplo... Ahora, ¿aquí se vale la analogía? Es decir, un delito parecido. O sea, lo que importa aquí es que el delito por el cual es requerida una persona también, más bien la conducta por el cual es requerida una persona, también sea sancionada en el territorio mexicano. Entonces nos encontramos que una conducta pues tiene diversa denominación, y no por esa denominación diversa en los dos países, pero si se trata de la misma conducta sancionada, entonces sí procede la extradición. O sea, si se concluye que es la misma conducta, procede la extradición. Ahora, me imagino que en los tratados, Jorge, y en la ley, se prevé que todos aquellos que genéricamente se denominan perseguidos políticos, en esos casos nunca procede la extradición, ¿no?
Hay excepciones. ¿Qué tratamiento les dan los tratados a este tipo de conductas? Precisamente cuando el paquete de petición de extradición formal se presenta a las autoridades mexicanas, a Relaciones Exteriores o a la Procuraduría General de la República, se analiza que se cumplan con los requisitos del tratado de extradición. Uno de esos requisitos es precisamente que el delito no esté prescrito, que el delito sea sancionado también, que la conducta sea sancionada en el territorio mexicano, que no se trate de un delito político, que no se trate de un delito de tipo o de carácter militar, que el delito no haya sido, que la persona no haya recibido alguna absolución o alguna amnistía. En estos casos, cuando la autoridad mexicana detecta que no se cumplen con los requisitos, de que no vienen las pruebas suficientes, de que no se, por ejemplo, si se trata de un país de habla inglesa, si no se acompañan las traducciones, pues entonces, pues aquí es cuando podemos optar por devolverle a la autoridad. Los requisitos de forma y fondo. Pero en sentido, el original de la pregunta es, los perseguidos políticos tienen esa tranquilidad de que por una circunstancia de esta naturaleza no serán extraditados. No, porque ¿verdad? es una causa una vez de excepción. Que se compruebe que efectivamente es por razón de eso, ¿no? Sí, sí, porque es una causa de excepción que contempla generalmente el Tratado Internacional o nuestra ley de extradición internacional cuando no existe el tratado. Ahora, el ejemplo que pusimos, Jorge, para mostrar a la gente un proceso, grosso modo, de extradición, de cuando lo solicita un país extranjero a nosotros, cuando nosotros nos solicitamos a ellos, hay que ver la legislación de ellos, pero en términos generales es más o menos lo mismo, es decir, solicitar una detención provisional vía el Ministerio del Exterior, que se detenga la persona y luego hacer el pedimento, o sea, es más o menos el mismo trámite. Bueno, estamos hablando de que la solicitud de extradición se va a regir en términos generales por la existencia de un tratado. Entonces, las reglas contenidas en el tratado son para los dos países, excepto que en cuanto al procedimiento, el procedimiento se debe de regir por la ley del nacional. País de que se trata. Sí. Y me imagino que los tratados que tenemos celebrados, pues, básicamente es la misma tramitología, ¿no? Con las particularidades de cada estado. Sí, entonces, por ejemplo, yo había mencionado y he mencionado en diversas ocasiones el tratado que existe con el Reino de España. Entonces, es un tratado moderno, de tercera generación, en donde prácticamente las partes no requieren que se demuestren o que se ofrezcan tantas pruebas para que resulte procedente la extradición. Entonces se basa en una confianza de que lo que me está solicitando es cierto, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ahora, por ejemplo, aquí ¿es un tratado que podríamos denominar fast track o con un mecanismo fast track, como tú lo comentabas? No, no cumple ese requisito, pero, por ejemplo, aquí en este tratado con España, los términos son más cortos. Yo les había mencionado que se trata de 45 días. Las pruebas, no se exigen las pruebas como con otros tratados. Entonces, generalmente la opinión del juez, en base a este sistema que se adoptó en ese tratado de extradición, pues va a ser una opinión favorable y va a ser más breve el dictado del acuerdo de extradición. Ahora, nos comentabas como ejemplo de un tratado de extradición fast track, el de Gran Bretaña con Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué características tiene que lo hace fast track, que pueda ser mucho más rápido, por ejemplo, que este España-México o que uno ordinario? Bueno, los tratados internacionales son acuerdos de Estado a Estado, y en este caso lo que estos dos países lograron a través de ese acuerdo es agilizar
la entrega de los prófugos de la justicia. Aquí, sobre todo, cuando se trata de prófugos vinculados al terrorismo. Entonces, aquí lo importante de este tipo de tratados internacionales es que la justicia pues, sea pronta, o de acuerdo a los mecanismos que tiene, por ejemplo, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, pues a ellos les interesa que los juicios que se lleven a cabo lo más rápido posible, porque pues pueden perder, pues un testigo, hemos tenido el caso de que los testigos pues llegan a salir del país, llegan a perder la vida. Entonces esas pruebas que tienen, que ya deben de llevar ante la corte, ante el jurado, ante el gran jurado, pues a veces pueden perder esa posibilidad de probar. Entonces lo que se busca es que de inmediato, a la brevedad, se lleve a la justicia pues a estas personas que han cometido sobre todo este tipo de delitos tan sobre graves. todo tipo de terrorismo. Oye, Jorge, también hemos oído otro tipo de extradición, y quiero que me platiques de ella, que de pronto se tiene, por ejemplo, en México detenido a una persona, un mexicano que cometió un delito aquí, se le está procesando. Pero también otro país lo demanda porque alega que este mismo sujeto cometió delitos en aquel país. Entonces entiendo que hay una figura de extradición que tiene como objetivo llevarlo para que lo juzguen, y una vez que lo juzguen, nos lo devuelven para que compurgue su pena, y si fuera el caso, después ir a compurgar allá la que le impuso el otro país. ¿Sí es así? ¿Sí existe una figura así? Sí existe esta figura, se denomina figura de entrega temporal. Entrega temporal. Por ejemplo, el fin de esta figura de entrega temporal se da principalmente cuando una conducta que se cometió en otro país, por ejemplo, que se cometió en México, está pronta a prescribir. Entonces, cuando México, por ejemplo, hablando de México, se da cuenta de que un sujeto que ya está solicitado que está en otro país, pues puede pedir su extradición, esa extradición se autoriza, pero por algunas razones de que está detenido o procesado en el otro país, pues esa entrega no se hace con la prontitud que a México le... Sí, y como está compurgando una pena, propiamente no se puede dar en extradición, sí. Por eso se llama entrega temporal. Sí, entonces, es así como te lo presto en lo que lo juzgas, ¿es una sí. cuestión así más o menos? Sí, entonces para evitar que prescriba, el Estado, México pide la entrega temporal, el sujeto es entregado al territorio mexicano, se le juzga, se le dicta su sentencia y posteriormente se puede regresar al país que lo requirió. En ese momento existe un caso en el que México está solicitando la entrega temporal de una persona que está vinculado a homicidios cometidos en Ciudad Juárez. Y por ejemplo, ¿esa persona a la que te refieres está ahorita compurgando una pena en ese otro país? Sí, esta persona fue detenida en los Estados Unidos por delitos de carácter migratorio, le impusieron una sanción y... Que está purgando ahorita. Exactamente, entonces él está sancionado, está cumpliendo su pena que le fue impuesta por las Cortes de los Estados Unidos. Entonces, México en este momento tiene esa posibilidad de acudir a esta figura de la entrega temporal. Para prescriba la acción penal aquí, sí. Se los pido prestado, se llama entrega temporal, únicamente para el efecto de traerlo a juzgar. Y ya que lo juzgo, te lo devuelvo. Pueden presentarse varias circunstancias. Si, por ejemplo, la sanción de este hombre que se le impuso se cumple durante el procedimiento que se está llevando en México, entonces ya el territorio mexicano ya no tiene la obligación de devolverlo, porque para efectos de lo que se buscaba para Estados Unidos, de que se cumpla la sanción, pues ya está compurgada, entonces no tiene caso
que México lo regrese y después nos los devuelvan en la extradición. Claro, pero finalmente ese es el objeto de la denominada entrega personal. Temporal. Oye, lo que pasa es que estaba viendo aquí una nota que puse Jorge de algo que te quería preguntar. También con base al Tratado de Ejecución de Sanciones, también hay entrega de reos, ¿verdad? ¿Eso en qué supuestos es? Bueno, este tipo de lo que denominan traslado de reos es una figura jurídica en la que los estados, viendo la posibilidad de carácter humanitario de lograr que una persona que está cumpliendo una sanción en un país, por ejemplo, un extranjero que cometió un delito en México, que venía, por ejemplo, de paso por decir así, de Costa Rica a México y le encuentran una cantidad de droga, que realmente su destino era, por ejemplo, Europa. Entonces, una vez que se le procesa en el territorio mexicano, que la sanción, que la sentencia causa ejecutoria, entonces él puede acudir a las autoridades mexicanas a solicitar que se le permita que esa sentencia… Esta sanción de 2 años que me diste, la cumpliré, pero quiero que me concedas cumplirla en Costa Rica, en mi país. En su país de origen. En su país de origen. Sí. Eso es la entrega de reos. Ese es el traslado de reos. Y está basado en una cuestión humanitaria, que pueda reinsertarse o que pueda desarrollarse en su propio país y ahí genera en todo caso la reinserción, ¿no? Exactamente, entonces aquí igualmente pues podemos acudir al principio de reciprocidad cuando no tenemos tratados de este tipo. También podemos acudir a los tratados internacionales y en ese caso pues se hace la entrega al otro país para que cumpla sus sanciones. Pero como la estación del principio de reciprocidad es básico. Oye, Jorge, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Yo quiero agradecerte mucho tu presencia, el que nos hayas ilustrado sobre este tema del que luego oímos, pero no conocemos detalles de cómo se lleva a cabo. Y pues gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias. Vamos a hacer unas tomitas de protección, por favor, así como estuvieran charlando, por favor, y